Ciertamente estamos en una era de dificultades, pero Dios en su misericordia ha deseado que los hombres y las mujeres que servimos a Dios entendamos el propósito para el cual fuimos llamados. Por eso, en esta hora, al estudiar la palabra de Dios, concentraremos nuestra mirada en entender lo que la Biblia nos enseña y cómo podemos afrontar las dificultades que a diario podemos cada día atravesar. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre, queremos agradecerte profundamente por tu brazo poderoso que guía nuestra vida. Te rogamos con inmensa sabiduría que sigas transformando nuestros corazones y nos prepares para la eternidad. En Cristo Jesús. Amén. Para hoy estudiaremos Santiago capítulo 4, versículo 5 hasta el versículo 10. Estos pasajes son tan importantes y tan centrales para comprender la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente en tiempos como estos. El primer pasaje, versículo 5, dice: ¿piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Dios hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente. Esa palabra anhelar, del griego epipoxeo, es el acto de Dios a través del Espíritu Santo dotarnos y estimularnos a volver a Él para convertirnos en su totalidad en su posesión. Dios, a través del Espíritu Santo, le utiliza para guiarnos constantemente al ideal que Él tiene para ti y para mí. Entonces, el primero que tiene gran interés en salvarte, en redimirte, en restaurarte, será el Espíritu Santo. Pero veamos ahora lo que debe ocurrir en este proceso en el que la intimidad y comunión con Dios se genera. Lo primero que ocurre, según el versículo 6, es lo siguiente: y Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, escuchen bien, y da gracia a los humildes. Para entender mejor este aspecto, nos vamos a dar cuenta que la palabra soberbia es el acto de una persona ponerse por encima de otro y creerse superior a él. También es el acto de contrariar la voluntad expresa de Dios y dejar de lado lo que Dios ha querido hacer en armonía con su voluntad en su propia vida. Sin embargo, la Biblia dice que Dios resiste, se coloca en contra, se opone a todo aquel que deja de lado el propósito central que Dios ha deseado desarrollar en su vida. Pero luego, el pasaje también dice que al humilde, del griego tapeinos, que significa el acto de estar deprimido o humillado en un momento tan dificultoso de la historia, donde el llanto, el dolor, la condición particular es tan pero tan triste, que está interesado en cambiar su disposición para colocarse y aliarse a la voluntad de Dios. Nos humillamos cuando en medio de los problemas más serios buscamos profundamente a Dios en oración y nos acercamos a Él y le decimos: Señor, cumple tu plan en mí. Pero luego dice que a los que se humillan, entonces Dios le dará gracias, del griego charis, que tiene que ver sencillamente con influir. Dios influye en el corazón humano para darle la aprobación de su completa voluntad. Pero veamos ahora algo más interesante. Versículo 7. Y el pasaje versículo 7 dice: sométanse pues a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Me encanta que la primera palabra es jupotazo. Esa palabra jupotazo es una expresión que habla de sumisión, subordinación, obediencia. Es el mandato del cielo para unirse al Dios del cielo, aquel que te redimió, aquel que te hizo, y ahora te alías a Él, te sometes completamente a Él. Pero no solamente pasa eso, también la Biblia usa la palabra ansistemi, que tiene que ver con oponerse, ponerse en contra, en un acto de pararse
de manera incólume delante del diablo y decirle a través de la obra del Espíritu Santo que tú estás sometido a la orden de Dios. Eso no puede ocurrir una cosa sin que la otra se genere. No puedes levantarte como un guerrero para enfrentar al maligno y a todo lo que implica sin antes haberte unido en sumisión al Señor. Lo más interesante del proceso es que el dragón huirá, se fugará, escapará, porque sabe que el poder que guía tu vida es más grande que el poder que él puede interferir, destruir y acabar en tu experiencia personal. Veamos ahora lo que el versículo 8 nos plantea. Y dice la Biblia: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes de doble ánimo purifiquen su corazón. Qué interesante. La Biblia está pidiendo que nuestro más grande desafío sea acercarnos a Dios. Acercarnos en intimidad, en comunión. Y ese acercarse implicará dos grandes principios centrales. El primero, caxarizo, que tiene que ver con limpiar y purificar. Y el segundo, hagnizo, que significa hacerse limpio o santificar. En otras palabras, al acercarte a Dios y al estar en intimidad con Él, ten la seguridad que Dios te está santificando, apartando y preparando para algo grande. Finalmente, y no menos importante, ocurre ahora lo que el pasaje en el versículo 9 nos plantea. Y dice la Biblia: aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. ¡Wow! Esto solo puede ocurrir no en aquellos que honran a Dios, sino en aquellos que han dejado de lado un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Al ser así, entonces, al afligir nuestra alma, al entender que somos miserables por naturaleza, pero que en las manos de Dios recobramos valor, entonces nuestra aflicción, nuestro gemir, será un acto de humillación delante de Él y no necesariamente el rechazo expreso que Dios levanta a aquellos que se levantan como opositores a la voz del Espíritu Santo. En definitiva, el versículo 10 cierra el panorama con broche de oro, diciéndonos lo siguiente: humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Qué preciosa declaración. Nos repite y nos esfuerza a humillarnos delante del Señor, ya sea en angustia, ya sea por situaciones complejas, ya sea porque no encuentra salida a los problemas diarios. Solamente la Biblia te pide: humíllate delante de Dios. Y una demostración central para hacerlo es en oración, sabiendo que Dios del cielo guía tu vida. Al humillarte, ten la seguridad que Dios te va a exaltar, que Dios te va a enaltecer, que Dios te va a levantar, te va a dar su mano y te va a decir, sin importar lo que esté ocurriendo, delante de Dios, tú has sido escogido para ser exaltado, fortalecido y guiado a cumplir la misión que resta por hacer en este tiempo. Sin embargo, la buena noticia llega cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios. Quiera el Señor que en esta hora, con profundo sentido de pertenencia, con profunda disposición para servir al Maestro, sabiendo que Él nos ama con amor eterno, no hay otra opción que decirle: haz conmigo tu voluntad, porque yo no tengo solución a mi problema. En definitiva, el Señor hará grandes cosas en tu vida y tú serás un ejemplo a los demás de lo que Dios es capaz de hacer hoy, mañana y siempre para cumplir su voluntad en este tiempo de crisis. ¿Cuántos queremos en esta hora decirle: Señor, queremos humillar nuestro corazón, queremos que nos exalte, queremos, oh Padre, resistir al diablo para que huya de nosotros? Pero antes tiene que haber una disposición genuina de entrega profunda al Señor. Por eso es oportunidad para que oremos. Y mientras oramos,
Pídele al Señor que haga su plan y lo termine en sus manos, porque Él lo que hace siempre es mejor. Querido Padre, gracias por la disposición que tienes ante nosotros de bendecirnos inmensamente. Sabemos que los tiempos son férreos, difíciles, complicados, pero tu mano poderosa guía nuestra vida. Y sabemos que hoy el sufrimiento es bastante severo, pero la victoria que recibiremos delante de ti es grande porque tú lo has prometido. Gracias por bendecirnos en Cristo Jesús. Amén.